Pues vamos a comenzar, hermanos, y vamos a seguir estudiando Génesis capítulo 2, donde, si recuerdan, hermanos, hemos estado viendo aspectos del hombre antes de la caída, ¿no es cierto? Ya hemos visto cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿no es cierto? Y una vez que lo formó, dice las Escrituras que le dio vida, ¿no es cierto? Y después de esto, ¿qué pasó? Dios lo puso en el huerto del Edén, y ahí fue el hogar de este hombre llamado Adán, ¿no es cierto? Aquí Adán es donde vivió, y hoy, hermanos, seguiremos viendo otro aspecto que específicamente, hermanos, nos vamos a enfocar ahora en el trabajo del hombre. El trabajo del hombre. Así que vamos a leer Génesis, hermanos. Génesis capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 15, ya que vamos a ver aspectos en unos versículos. Así que acompáñame a Génesis capítulo 2, versículo 4 al 15. Dice así la palabra de Dios, Génesis 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vamos a detenernos hasta aquí, hermanos. Ahora, nota el versículo 4, hermanos, que dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. No vamos a entrar mucho a detalle en este versículo, pero nota, hermanos, que simplemente aquí Moisés está resumiendo los días de la creación, ¿no es cierto? Todos estos días de la creación que encontramos en Génesis capítulo 1, ¿no es cierto? Pero vean, hermanos, ahora el versículo 5 lo que dice, versículo 5 en Génesis 2:5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Aquí Moisés, hermanos, lo que está haciendo es dar una referencia del tercer día de la creación. Si recuerdan, hermanos, ahí en Génesis 1, versículo 9 al 13, encontramos que Dios creó la vegetación, ¿no es cierto? Bueno, aquí en el versículo 5 Moisés está como que resumiendo todo ese suceso que pasó en Génesis 1, ¿no es cierto? Pero ahora ve lo que dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Nota, hermanos, que esta frase de manera implícita nos está afirmando que Dios tiene el control de la lluvia, ¿no es cierto? Porque dice ahí que Dios no había hecho aún llover, y Dios mismo era el que controlaba la lluvia, pero en esta época todavía no llovía. Esto, hermanos, apunta al control de Dios sobre la naturaleza. Sí, porque había árboles, semillas, todo. Ajá. ¿Con qué lluvia? Exactamente, no había lluvia. Y obviamente, hermanos,
esto se extendía a toda la creación. Dios es soberano en toda la creación, ¿no es cierto? Él es el creador no solo de la lluvia, sino de todas las cosas. Él tiene el control de toda su creación. Él decide si llueve o no llueve, ¿no es cierto? Porque Él es el creador. De hecho, hermanos, vean lo que dice el Salmo 147:8. Vean lo que dice el Salmo 147, versículo 8. Vean lo que dice el Salmo 147, versículo 8. Salmo 147, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, escucha. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. ¿Se dan cuenta? Él es el que prepara la lluvia. Él es el que prepara las nubes. Esto mismo, hermanos, es lo que estamos viendo en Génesis capítulo 2, versículo 5. Dios está en control de toda la creación, incluyendo las hierbas, la lluvia, el clima, ¿no es cierto? Y es más, hermanos, hoy en día llueve como llueve en nuestros tiempos, porque así Dios quiere que llueva. Hermanos, esta es una realidad. Si un lugar se inunda por la lluvia, si llega un huracán, si llega un ciclón, esto no le toma por sorpresa a Dios. Esto, hermanos, Dios lo controla y Dios lo permitió que fuera así, de acuerdo a sus propósitos soberanos y perfectos. No hay ninguna variación, hermanos, en el clima que haga temblar a Dios. Es que viene un huracán y va a entrar por toda la costa de México. ¿Qué hago? No, Dios tiene el control de ese huracán. Dios tiene el control de esas lluvias. ¿No es cierto? Porque Él es el soberano, hermanos, el creador, el todopoderoso. Y esto, hermanos, entender estas verdades nos debe de dar un alivio a nosotros. Porque, hermanos, esto no es que, como muchos dicen, la madre naturaleza lo provocó, ¿no es cierto? La madre naturaleza hizo tal cosa. ¿No es cierto? ¿Esto lo provoca quién? Solo el Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es nuestro Dios. Y nuestro Dios está en control de todo lo que pasa en el clima, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, esto no nos debe de sorprender. No nos debe de sorprender que lleguen las lluvias. No nos debe de sorprender que lleguen los calores. No nos debe de sorprender que llegue cualquier fenómeno natural, porque todo está bajo el control de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Él controla las nubes, Él controla las lluvias. Regresando a Génesis 2, versículo 5, al final, hermanos, nota lo que dice en Génesis 2, versículo 5, al final del versículo dice, ni había hombre para que labrase la tierra. No había hombre para que labrase la tierra. Recuerda, hermanos, el hombre fue la última obra de Dios, ¿no es cierto? Sí. Él fue creado en el sexto día de la creación, ¿no es cierto? Y antes de que el hombre trabajara la tierra y antes de que lloviera, ve cómo Dios mantenía este planeta. Dice versículo 6, así mantenía Dios la vegetación, dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Antes, hermanos, antes del diluvio, o sea, de Noé para atrás, no había llovido. No había llovido. No existía el ciclo hidrológico que conocemos nosotros hoy en día. ¿No es cierto? Ya llegaremos a esa parte de la historia con Noé, hermanos, pero hay una realidad. Parte de la fe que tenía Noé era que Dios mismo le dijo que construyera un arca, ¿no es cierto? Porque dijo Dios, voy a inundar la tierra, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, Noé nunca había visto llover. Noé nunca había visto cómo caía agua del cielo. Y entonces, en un acto de fe, Noé construye la arca, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, vemos a un hombre que creía en Dios.
Pero por otro lado estaba la gente que se burlaba de él, ¿no es cierto? Porque veían que Noé estaba construyendo todo este barco grande. Y le decía, Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo un barco tan grande, no es cierto? ¿Acaso tú estás loco? Aquí jamás ha llovido y jamás nos vamos a inundar. ¿Para qué quieres ese barco tan grande? Ya lo veremos más a detalle, hermanos, y vamos a llegar ahí. Pero la realidad es esa. Antes del diluvio no había llovido. No había llovido. Y la manera en que Dios regaba la tierra estaba aquí. Versículo 6. Subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ahora, vean, aquí hay algo interesante. Nota la palabra vapor. Esta palabra de vapor en hebreo es ed. Ed. Y se traduce como corriente. Una corriente. O sea, esto se está refiriendo a una corriente de flujo de agua. Esta palabra de vapor, hermanos, no se refiere al vapor como tal. Porque así, y de. Hebrea. Es una palabra hebrea que significa corriente. Esta palabra de vapor, hermanos, no es como cuando tú pones a calentar en una olla agua, ¿no es cierto? Y empieza a hervir el agua y el vapor se ve arriba, ¿no es cierto? Cuando esa agua está hirviendo. Bueno, eso no se refiere a ese vapor. Una traducción más literal sería corriente de agua, un flujo de agua. O sea, hermanos, lo que pasaba en esas épocas era que desde el subsuelo subía el agua y esa agua empezaba a correr por toda la tierra. ¿Ok? Era, hermanos, como los manantiales que se forman. Se forman los manantiales y de ahí el agua empieza a correr, empieza a fluir por todos esos caminos. ¿Ok? A eso se está refiriendo aquí vapor. ¿Ok? Un flujo de agua que sale desde los mantos acuíferos para pasar por toda la tierra. Y bueno, así Dios regaba su creación, por medio de esos mantos acuíferos, por medio de esos corrientes de flujo de agua, antes de que existiera, por supuesto, el ciclo hidrológico. Ahora, no olvides algo, hermanos. No olvides que el versículo 5 dice que no había hombre para que labrase la tierra, ¿no es cierto? No había hombre. Pero en el versículo 7, ahora sí, Dios forma a ese hombre, ¿no es cierto? Dios forma a ese hombre del polvo de la tierra, a Adán, y después, hermanos, nosotros podemos ver, como ya lo leímos, del versículo 8 al versículo 14, que Dios lo pone en un lugar llamado el huerto de Edén, ¿no es cierto? Ahí donde sería el hogar de este hombre. Y nota al final en el versículo 15, vean lo que dice el versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Nota la palabra labrar. Esta palabra de labrar, hermanos, se traduce como trabajar o como servicio. Trabajar o servicio. Y la palabra guardarse se traduce como cuidarlo. Cuidarlo. Guardar o cuidar. Ahora, quiero que notes algo importante, hermanos, en la palabra labrar. Porque Jehová creó a Adán, lo puso en el huerto para que labrase, ¿no es cierto? La tierra. O sea, para que diera un servicio. Eso es importante mencionarlo, hermanos, porque lo que iba a hacer Adán aquí, hermanos, era un servicio. ¿Para quién? Para Dios. Era un servicio para Dios. Claro que con lo que iba a hacer Adán, hermanos, el huerto iba a ser beneficiado, ¿no es cierto? Sí. Pero el huerto no era una persona, ¿o sí? No, el huerto no era una persona. Entonces, ¿Adán a quién iba a servir? A Dios. ¿No es cierto? Porque Dios es una persona. Y entonces Adán iba a servir a Dios. Y esto es importante, hermanos, porque cuando nosotros trabajamos, primeramente nuestro trabajo es un servicio para Dios. No es un servicio para lo que hacemos. Inclusive, primeramente no es un servicio para nuestros jefes.
Porque la realidad, hermanos, es que no importa en qué área trabajemos. No importa si somos contadores, plomeros, albañiles, administradores, secretaria, secretario, maestro. No importa, hermanos, si somos hombres o mujeres de negocio. No importa si somos abogados. Lo que sea, hermanos, a lo que nos dediquemos. Tu trabajo primordialmente es un servicio ¿para quién? Para Dios. Porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Esto es importantísimo para nosotros, hermanos. Vean lo que dice Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. 3:3. Colosenses 3:23. Así es. Es un pasaje conocido. Vean lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 23. Vamos a leer el pasaje. Dice así, Colosenses 3:23. Escucha, dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Escucha, como para el Señor y no para los hombres. Y vean, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. ¿Te das cuenta? Estas palabras en su contexto, hermanos, lo que está haciendo aquí Pablo es hablarle a los trabajadores de Efeso. Porque vean lo que dice arriba, versículo 22. Versículo 22 dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí Pablo le está hablando, versículo 22, a los siervos. ¿No es cierto? En el pasado, hermanos, los siervos eran los esclavos. Pero el principio que encontramos aquí es el mismo para nosotros hoy en día. Tú debes de trabajarle a tu jefe, sí, como dice aquí, con corazón sincero, temiendo a Dios. Eso es cierto, ¿no es cierto? Y Pablo aquí se está refiriendo a los trabajadores. Aquí Pablo no se está refiriendo a los pastores. Aquí Pablo no se está refiriendo a los maestros bíblicos, ¿no? Aquí Pablo se está refiriendo a los cristianos que tienen un trabajo. Y él les dice, ustedes cristianos que trabajan, cuando trabajes, tú tienes que hacer algo muy importante. Al final del versículo 24, tu trabajo debe de ser dedicado a Cristo porque a Él servís. A Él sirves. Con tu trabajo primordialmente sirves a Cristo, hermanos. Y no importa si no eres remunerado en ese trabajo. Porque lo decimos, hermanos, porque qué tal que el día de hoy, por X circunstancias, te toca estar en tu casa. ¿No es cierto? Y entonces ahí tú cocinas para tu familia, ahí tú limpias tu casa, etcétera. Haces un trabajo ahí, ¿no es cierto? Y bueno, ahí también tú estás sirviendo a Dios. Esa es la realidad. Hermanos, en términos bíblicos, cuando tú trabajas en lo que sea, tú estás sirviendo primeramente al Señor. Esto, hermanos, debe de cambiar nuestra forma de pensar, ¿no es cierto? Y más con respecto al trabajo. Nuestra forma de pensar del trabajo tiene que cambiar. Y antes de pensar, es que le sirvo a mi jefe que es bien egoísta, que nada más todo para él. No. Primeramente le sirves a Dios. ¿No es cierto? A Él servid, dice Pablo, a Cristo. Esta es una realidad, hermanos, que no podemos dejar de olvidar. En términos bíblicos, nosotros le servimos primero a Dios en nuestro trabajo. Y eso debe de cambiar en nuestra forma de pensar. Y ahora tú tienes que hacer tu trabajo ¿con qué? Con gozo, ¿no es cierto? Con un corazón sincero, porque tú le estás sirviendo a tu Creador. Y eso mismo es lo que hacía Adán en Génesis 2:15. Regresando a Génesis 2:15, hermanos, dice ahí que Adán
fue llamado a trabajar, a servir. ¿No es cierto? Adán trabajaría para servir a Dios. Pero nota, hermanos, que el trabajo de Adán, por decirlo de alguna manera, no era un trabajo sofisticado. ¿No es cierto? Desde nuestro punto de vista de hombres y mujeres que vivimos en el siglo XXI, el trabajo de Adán no era un trabajo sofisticado. ¿Por qué? ¿A qué se dedicaba Adán, hermanos? A la agricultura, ¿no es cierto? Eso es a lo que él se iba a dedicar, a la agricultura. Porque al final del versículo 15 dice que Adán iba a ¿qué? A guardar, ¿no es cierto? O sea, él iba a cuidar el huerto. Lo que iba a hacer Adán iba a ser la función, lo que hoy en día hace un agricultor. Eso es lo que tenía que hacer Adán. Él trabajaba de agricultor y con ese trabajo servía a Dios. Pero nota, hermanos, que el trabajo de Adán iba a ser una expresión de adoración para Dios, porque él le iba a servir a Dios. ¿No es cierto? Lo mismo pasa con nosotros. Nuestro trabajo, hermanos, tiene que ser una expresión de adoración para Dios. Todo lo tengo que hacer para Dios. Y ahorita vamos a ver un versículo que hable de eso. Pero primero, hermanos, quiero que notes algo. Nota que el trabajo no fue el resultado del pecado. Porque para este punto, Adán todavía no había pecado. ¿No? El pecado no entró en la vida del hombre en este momento. Y de hecho, hermanos, en este punto algunos teólogos dicen que para Génesis 2, en este punto que estamos estudiando, muchos teólogos dicen que ni siquiera Satanás ni los ángeles habían pecado todavía. O sea, el pecado todavía no había entrado. O sea, el pecado no había entrado en la era celestial, en la faz celestial. El pecado no había entrado en la esfera del universo y el pecado tampoco había entrado en esta esfera de la tierra. El pecado todavía no existía. Pero aún así, Dios le dice a Adán, tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Esto también es importante entenderlo, hermanos, porque el trabajo es parte del diseño de Dios para el hombre. El trabajo es bueno. El trabajo no llegó por causa del pecado, sino que el trabajo Dios se lo encomendó al hombre, porque es parte del diseño del hombre. Antes de que entrara el pecado en la humanidad, Dios quería que el hombre estuviera ocupado en algo. Por eso puso a Adán a trabajar. Ya después lo que pasó ahí, vean lo que dice Génesis 3:19 más adelante, que aquí en Génesis 3 vemos cuando Adán peca, y vean lo que pasó con el pecado. Ajá, ahí adelante, Génesis 3, versículo 19, vean, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Recuerdan? Adán pecó, ¿no es cierto? Pero nota, hermanos, que cuando Adán peca, Dios no le dice, como pecaste ahora vas a trabajar, ¿no? Sino que Dios le dice a Adán, como pecaste, ahora el trabajo te va a ser difícil. Te va a ser difícil, ¿no es cierto? Porque esa frase de el sudor, esa frase refleja que hay un esfuerzo. Hay un sudor, hay un esfuerzo, ¿no es cierto? Y hablando del contexto agrícola en el que se encontraba Adán, vean lo que dice más arriba, versículo 17. Versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, escucha, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Notas? Aquí ahora hay un dolor, hay un cansancio, ¿no es cierto? Pero en ningún momento la maldición sería el trabajo, ¿no? El trabajo ya existía, solo que ahora el trabajo te iba a doler, te iba a cansar. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí entiendo que Adán cometió pecado por culpa de Eva. Hay una responsabilidad mutua. Porque el Señor a él le dijo, de este árbol no comerás, pero Eva todavía no estaba. Claro, por eso es una responsabilidad mutua. ¿Quién comió el árbol? Esta Eva, ¿no es cierto?
Eva primero comió del árbol, pero ¿a quién se le dio la orden de no comer? A Adán. Entonces es una culpa compartida. Es una culpa compartida, los dos pecaron. Adán por ser la cabeza, por supuesto, él es el responsable. Claro, pero vean cómo por causa del pecado ahora el trabajo iba a ser difícil, ¿no es cierto? Y es difícil, ¿no es cierto? Y comentamos esto, hermanos, de que el trabajo no entró por el pecado, porque muchas personas piensan, y muchos hermanos también piensan, que en el Edén ahí Adán tenía como tipo vacaciones perpetuas, ¿no es cierto? Y se encontraba Adán ahí en un árbol tirado, echando la flojera, ¿no? Sin hacer nada. Y entonces algunos piensan, hermanos, por desgracia, que así como Adán estuvo ahí en el paraíso sin hacer nada, disfrutando de todo, así nosotros vamos a estar en el cielo, ¿no? Con vacaciones eternas sin hacer nada. Pero no, hermanos, no es así. Porque el trabajo no entró por causa del pecado. Ya había trabajo, era el diseño de Dios para el hombre, que él trabajara, ¿no es cierto? Vean lo que dice Génesis 2:25. Génesis 2:25. Ya llegaremos ahí, hermanos, y lo veremos más a detalle, pero vean, quiero que veas una implicación de ese versículo. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no sé qué, y no se avergonzaban. Nota, esto es importante porque no había pecado y no había vergüenza. Si no había vergüenza, entonces no había temor, no había ansiedad, nada de estas cosas que produce el pecado había. O sea, nota, Adán y Eva estaban satisfechos de manera total, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos estaban cumpliendo el propósito de Dios. Ellos estaban cumpliendo el propósito por el cual Dios los había creado. Y ellos estaban glorificando a Dios en ese momento. Ellos estaban obedeciendo a Dios en ese momento. Y eso incluye el versículo 15. Adán trabajaba. Y Adán obedecía a Dios. Y Adán, de manera total, se gozaba porque cumplía la voluntad de su Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, no pensemos que la meta más grande de nuestras vidas, como muchos por desgracia piensan, es jubilarnos a nuestros 20, ¿no es cierto? Para descansar y echar la flojera, irnos de viaje y sin hacer nada toda mi vida. No hay que pensar eso, hermanos. Hay que trabajar, hay que trabajar. Y tampoco pensar que un trabajo no es cansado. Claro. En casa es cansado. Claro. Ahora, con esto, hermanos, no quiero que me malinterpreten. Con esto no estoy diciendo que es malo jubilarse, ¿no? Si ya tienes la edad y puedes jubilarte, está bien, hay que hacerlo, ¿no es cierto? Y esto es entre nosotros y el Señor. Pero, ¿saben? Se ha visto, hermanos, y no me dejarán ustedes mentir, que hay personas que se jubilan, dejan de hacer las cosas y las enfermedades les llegan. Su ánimo se baja, su salud se va para abajo, ¿a poco no? Porque dejan, claro, ya no hacen nada y llegan las enfermedades. Y eso pasa por el descanso excesivo que tienen. Ya no tienen metas en su vida. ¿No es cierto? Ya no tiene Nada, claro. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, para que no me malinterpreten. Jubilarse después de trabajar 30, 40 años no está mal. No está mal. Está bien jubilarse. Pero, hermanos, debemos de entender algo importante en nuestras vidas. Dios nos diseñó para trabajar. Dios nos diseñó así. Y parte de este diseño del trabajo, hermanos, implica que a lo mejor no me voy a parar a la hora que quiero pararme. O no me voy a dormir a la hora que quiero dormirme. Porque esto implica un esfuerzo, ¿no es cierto? El trabajo implica un esfuerzo. Claro, pero hermanos, obviamente desde el lado de nuestra época, aquí nosotros ya vivimos en un mundo lleno de pecado. Con Adán era perfecto todo. Para acá, ya el mundo ya tiene pecado. El pecado ya está en este mundo. Pero si nosotros queremos vivir glorificando a Dios en medio de este mundo de pecado, tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Y no hablo de trabajo de 12 horas. Hay amas de casa que trabajan en su casa, ¿no es cierto?
Hay abuelitos, abuelitas que a lo mejor hacen alguna cosa en la casa y eso es trabajo. Hay estudiantes que estudian y ese es su trabajo. Hermanos, el punto es que tenemos que hacer algo. Y cuando hacemos algo, servimos a Dios. ¿No es cierto? El dicho, hermanos, muy conocido, no se equivoca. El ocio es la madre de todos los vicios. Esa es una realidad. Si nos quedamos sin hacer nada, hermanos, vamos a pecar. El vicio va a llegar, el ocio va a llegar, porque no nos hacemos, hermanos, hombres que empiecen a mover su mente. Y en lugar de que nos movamos nuestra mente con trabajo, con cosas buenas, vamos a empezar a maquinar cosas malas, ¿no es cierto? Claro, nosotros necesitamos ocuparnos de algo. Eso es importante, porque si no, vamos a tener tiempo para pecar. No sé, Esa es la realidad. Algún momento en que tengamos ganas de hacerlo, aunque sea lento, de estar, sí, como sea, pero lo hacemos. Estar ocupado, claro. Vean lo que dice 1 Corintios 10:31. Y nosotros debemos de estar muy conscientes de estas palabras. De aquí de 1 Corintios 10:31, vean lo que dice. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Ajá, 1 Corintios 10:31. Vean lo que dice Pablo. Dice así la palabra de Dios. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, para esto nosotros vivimos, para glorificar a Dios, ya sea en un trabajo remunerado o en un trabajo que no es remunerado. Tú todo lo tienes que hacer para la gloria de Dios, porque Dios te da el privilegio de trabajar, Dios te da el privilegio de tener una vida, Dios te da un privilegio de tener todo lo que tienes el día de hoy. Y por eso lo tienes que hacer para su gloria. Hermanos, el trabajo es una bendición, ¿no es cierto? Inclusive es una bendición para los incrédulos, porque ellos también son beneficiados del favor de Dios en sus vidas, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, por medio de nuestro trabajo nosotros somos bendecidos y Él suple nuestras necesidades básicas de nuestra vida por medio del trabajo. Pero también, hermanos, Dios nos bendice no solo para nosotros, sino también para ayudar a los demás, ¿no es cierto? Sí. Dios dice que debemos de amar a nuestro prójimo y ayudar a los demás de acuerdo a nuestras posibilidades. Y hacerlo con gusto. Claro. Y esto, hermanos, puede ser del lado monetario, ayudar a los demás. Pero también, hermanos, cuando trabajamos hay una satisfacción personal, ¿no es cierto? Porque a lo mejor, hermanos, tenemos metas y nos ponemos metas y con nuestro trabajo las cumplimos. Y entonces yo quería hacer tal cosa, ya lo hice y la gloria es de Dios. Y hay una satisfacción personal, ¿no es cierto? Tenemos un proyecto, yo llego a esa meta y entonces esto me motiva a seguir trabajando mejor y dándole gracias a Dios porque Él me permite trabajar y Él me permite llegar a esa meta. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es algo hermoso el trabajo. Y sin quejarse, claro, porque todo lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo hacemos con gozo para Dios, porque le servimos a Él. ¿Se dan cuenta? Esto es lo bonito del trabajo. Y esto es lo que nos enseña Génesis 2:15. El trabajo es una bendición. Nosotros fuimos diseñados para trabajar, pero en medio de ese trabajo, nosotros tenemos que glorificar a Dios y darle gracias a Dios por el trabajo que nos ha dado. ¿No es cierto? Esto es algo hermoso, hermanos. Pero ahora hay otra realidad, hermanos, que no me gustaría dejar pasar esta noche, porque el trabajo es digno, ¿sí? El trabajo es una bendición, sí. Pero la realidad, hermanos, es que por causa de nuestro pecado, podemos hacer que ese trabajo bendecido se vuelva en una maldición para nuestras vidas. Esta es una realidad.
Y no tenemos que dejarla pasar el día de hoy, hermanos. Porque, a ver, nosotros, ¿por qué trabajamos, hermanos? ¿Por qué trabaja el hombre hoy en día? Pues por dinero, así de sencillo. O sea, hoy en día no trabajas para que te den de comer. No, hoy todos trabajamos por el dinero. Es una realidad, ¿no es cierto? Y entonces cuando tú trabajas ganas dinero. Y entonces ves más dinero y más dinero. ¿Y empieza qué? La codicia, la avaricia. La codicia empieza a entrar en nuestros corazones. Y entonces, ¿esto qué hace? Esto hace, hermanos, que nosotros empecemos a dejar nuestras responsabilidades. Y entonces yo me enajeno tanto en el trabajo que ya no oro, ya no estudio la Biblia, ya no hago las cosas en mi casa, las que me tocan hacer, ya no me comprometo con Dios, ¿no es cierto? Porque nos enajenamos tanto en ganar dinero, hermanos, que nos olvidamos de las cosas importantes. Esto que Dios había creado como una bendición, nosotros por causa de nuestro pecado lo transformamos en una maldición. Y entonces ahí estamos diciendo, es que ya no tengo tiempo para orar, porque mi trabajo es de 8 a 8, son 12 horas, ¿cómo voy a orar? Bueno, hermano, si trabajas de 8 a 8, pues algo está mal, porque pues nada más hay que trabajar 8 horas de acuerdo a nuestra ley, ¿no es cierto? ¿Por qué no buscas otro trabajo? ¿Por qué no hablas con tu jefe? No, es que me va a correr. Hermano, pues busca otro trabajo. Es que ahí estoy bien. Y entonces empiezas a sacar muchas excusas, ¿no es cierto? O ahí gano bien. Y excusas. Claro. Y entonces, hermanos, queremos salirnos con la nuestra, ¿no es cierto? Para pecar en contra de Dios. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Tengo que encontrar un trabajo, hermanos, que glorifique a Dios. Porque todas las cosas que hacemos es para glorificar a Dios. Recuerda, el trabajo es para servir a Dios, ¿no es cierto? Entonces tú vas y buscas un trabajo. Y en ese trabajo te dicen, vas a trabajar de lunes a viernes. Y si es necesario, sábados y domingos. Tú como cristiano, ¿cuál debe de ser tu respuesta? Darle al Señor. O sea, tú como cristiano sabes que los fines de semana los tiene ocupado, ¿no es cierto? Fines de semana no puedo porque tengo un compromiso. Y ese compromiso es con mi Dios, con la iglesia, ¿no es cierto? O sea, tú cristiano debes demostrarle al mundo que tú tienes una relación con Dios y una relación con el pueblo de Dios porque es importante para ti. ¿No es cierto? ¿Sabes algo, hermanos? Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes por qué el mundo, por qué los incrédulos de allá afuera no toman en serio a la iglesia? ¿Sabes por qué los de allá afuera no la toman en serio? Porque la misma iglesia no toma en serio a la iglesia. Esta es la realidad, hermanos. La misma iglesia cambia a la iglesia por otras cosas. Y por eso el mundo de allá afuera lo ve y no quiere acercarse a la iglesia. Híjole, hermano, híjole, pastor, no voy a poder ir hoy a la iglesia porque llegó mi familia y tengo que darles de comer. Pero hermano, tú comes hasta las 3 y la iglesia es en la mañana. Sí, pero es que tengo que convivir con ellos. Hermano, solamente son 2 horas, no te estamos pidiendo 7, 8 horas de tu familia. Y entonces, hermanos, tú prefieres otras cosas y por eso tu familia entiende que cuando llega a tu casa, primero son ellos y después la iglesia. Claro, porque con esas acciones, hermanos, tú le estás mostrando a tu casa que tu relación con Dios y con su pueblo no es primero. Lo primero es todo lo demás menos Dios. Y eso mismo se lo demuestras a tu jefe. Y eso mismo se lo demuestras a tus empleados si alguien es jefe. A nuestros hijos, claro. Tu relación primero es ahí y después Dios. A Dios lo desechas. A Dios lo dejas en un lado, ¿no es cierto? Y a ti ya no te importa nada. Y tengo que trabajar y trabajar y trabajar. Es que tengo deudas que pagar.
Es que tengo que pagar una renta. Es que tengo que pagar todo. Hermanos, lo sabemos. ¿Y sabes algo? Dios también lo sabe perfectamente. Dios sabe que tú tienes deudas. Dios sabe que tenemos responsabilidades. Pero quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Acaso tú no crees en un Dios que abre puertas? Ve lo que dice Isaías 41:13. Isaías 41:13, vean lo que dice. Isaías 41:13, vean lo que dice. Escucha. Isaías capítulo 41, versículo 13. Dice ahí, escucha, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, escucha, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Hermano, ¿crees en este Dios que te dice, yo te ayudo? Porque hermano, si tú le crees, entonces actúa. Y no hay que decir nada más, sí, yo creo. Actúa. Hay que conocerlo. Es claro. A ver, hermanos, ¿Dios quiere que vengamos a la iglesia? ¿Sí? ¿Dios quiere que estemos con su pueblo? ¿Dios quiere que cumplamos con todas sus responsabilidades cristianas? Claro que sí. Porque Él quiere, hermanos, un compromiso con nosotros. Y nosotros tenemos que tener un compromiso con Él y con su iglesia. ¿No es cierto? Y entonces, si nosotros cumplimos esas responsabilidades cristianas que Dios quiere para nosotros, entonces Él te va a abrir esas puertas. Claro. Claro. Sí, esa es una realidad, hermanos. Pero tenemos que creer esto. En que tenemos un Dios poderoso que es el creador de todas las cosas, el que nos bendice, el que nos da trabajo. Pero hermanos, por otro lado, hay una responsabilidad cristiana que tenemos cada uno de nosotros y es cumplir con todos los mandatos que Dios nos ha dado, incluyendo el venir a la iglesia, el convivir con los hermanos, el no mentir, el no robar, etcétera. Todos los mandamientos los tenemos que cumplir y si tú los cumples, Dios te ayudará. Dios estará contigo. Dios abrirá las puertas para que pagues esas deudas, para que pagues esos gustos o antojos que quieras. Pero tienes que cumplir con el Señor. Te da de su tiempo para que hagas tus obligaciones. Claro que sí, hermano. Hermanos, yo quiero que tú reflexiones en esto. ¿Qué vale más para ti? ¿Dios y todo lo que demanda para nosotros? Hablando en términos cristianos, la responsabilidad cristiana. ¿Qué vale más para ti? ¿Dios o el dinero? Hermano, tienes que reflexionar en esto. Porque te voy a decir algo, hermanos. A lo mejor tú le dices, Señor, ábreme una puerta. Y a lo mejor Dios te abre una puerta. Pero en esa puerta tú vas a ganar menos. Pero en esa puerta, ahora vas a tener un horario para cumplir con tus responsabilidades cristianas. Y ahora vas a tener un horario para tener una relación con tu familia y con la iglesia. Dios te va a dar y te va a suplir tus necesidades. Es más, hermanos, Dios te va a dar para cubrir tu mes. Pero a lo mejor no te va a dar para un gustito más. Pero tendrás tiempo con tu familia y con la iglesia. ¿Qué vale más para ti? Hermano, tenemos que reflexionar en esto. Porque hoy en día, por causa del trabajo, descuidamos la iglesia, descuidamos a Dios. Y no hay que olvidarnos, hermanos, que Dios demanda cosas de nosotros como cristianos. Pero también, hermanos, esto nos debe de ayudar a confiar más en el Señor que en cualquier cosa, porque Él suplirá nuestras necesidades. Él nos bendecirá y Él nos dará la capacidad para salir de la deuda o del problema que tengamos. Pero primeramente hay que glorificar a Dios. Hay que servir a Dios. Y hermano, de esto nos está hablando Génesis 2:15.
Del trabajo que es una bendición, pero a la vez se puede convertir en una maldición. Y entonces, hermanos, no hay que dejar que pase eso. Hay que reflexionar mucho qué es lo que vale más para nosotros, Dios o el dinero. Porque recuerda algo, hermanos, tus acciones y lo que hagas va a ser un reflejo para los de allá afuera. Va a ser un reflejo para tu vecino, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, para quien sea allá afuera. ¿Cuál es el ejemplo que le quieres dar? ¿Para mí vale más Dios y la iglesia y mi responsabilidad cristiana? ¿O para mí vale más cualquier otra cosa y yo me enfoco en esto? ¿Se dan cuenta, hermanos? Tenemos que reflexionar muchos en dónde estamos parados. Porque el trabajo es bueno, pero se puede volver malo por causa de nuestro pecado. Oremos, hermanos, al Señor y con esta reflexión, porque ciertamente, hermanos, tenemos que meditar mucho en lo que vale más para nosotros: el trabajo, el dinero o nuestra responsabilidad cristiana delante de Dios. Amén. La próxima semana continuaremos, hermanos, con otros aspectos que vamos a encontrar aquí en Génesis 2. Esto es lo que podemos ver respecto al trabajo, ¿ok? Así que oremos.